Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy tenemos una noticia que ha conmocionado a muchos de sus seguidores y francamente también a nosotros. Vamos a hablar de algo que nos preocupa a todos cuando se trata de nuestras figuras públicas favoritas, su salud. Específicamente hoy el foco está en la querida actriz turca, Demet Özdemir. El título ya nos adelanta un poco, ¿verdad? Alerta médica para Demet Özdemir, médico le pide más cuidado. Así es. Parece que hay una llamada de atención importante para ella, y queremos desglosarles qué está pasando, porque es importante y que podemos aprender de todo esto. Antes de sumergirnos en los detalles, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den ese botón de suscribirse justo aquí debajo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido y ustedes se aseguran de no perderse nada. Además, activen la campanita para que les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias de antemano. Ahora sí, entremos de lleno en la noticia que ha encendido las alarmas. Demet Özdemir, a quien muchos conocemos por sus exitosos papeles en series como Erkenci y Doğduğun Kaderindir, es una figura que irradia energía y talento. Siempre la vemos radiante, fuerte, dando lo mejor de sí en cada proyecto. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que su ritmo de vida, y quizás algunas de sus rutinas podrían estar cobrando factura a su salud. Según lo que se ha informado en diversos medios de comunicación, un médico de confianza le ha hecho una seria advertencia, pidiéndole de manera enfática que preste más atención a su bienestar. Esto no es un simple resfriado o una molestia pasajera, parece ser algo que requiere un cambio de enfoque significativo en su estilo de vida. Es importante entender que cuando una figura pública recibe una alerta médica de este calibre, a menudo se relaciona con el estrés, la carga de trabajo excesiva, la falta de descanso adecuado o incluso hábitos que, aunque parezcan inofensivos en el día a día, pueden tener repercusiones a largo plazo. Los actores y en particular aquellos que protagonizan series de gran éxito internacional como Demet, suelen tener agendas de rodaje extenuantes. Hablamos de jornadas que pueden extenderse por más de 12 o incluso 15 horas al día, durante muchos meses seguidos. Esto, sumado a la presión de mantener una imagen pública, cumplir con compromisos sociales, eventos y, en muchos casos, mantenerse en forma para los roles, crea un cóctel que puede ser agotador para el cuerpo y la mente. Lo que llama la atención de esta alerta médica es la contundencia con la que se ha descrito. No es una recomendación general, sino una petición explícita de más cuidado. Esto sugiere que el profesional de la salud ha detectado ciertos indicadores que podrían degenerar en problemas más serios si no se toman medidas correctivas. Podríamos estar hablando de agotamiento crónico, estrés elevado que afecta el sistema inmunológico, desajustes hormonales, o incluso el riesgo de lesiones debido a la fatiga. Es fácil caer en la trampa de pensar que por ser jóvenes y tener buena salud aparente somos invencibles. Pero la realidad es que el cuerpo tiene límites, y es fundamental escucharlo y atender sus señales. Además, en el mundo del espectáculo, a menudo se idealiza la capacidad de aguantar y seguir adelante a pesar del cansancio. El público quiere ver a sus ídolos siempre activos, siempre entregando proyectos. Esto puede generar una presión adicional para no mostrar debilidad y, por ende, para ignorar las señales de alarma que el propio cuerpo emite. Un médico que pide más cuidado está, en esencia, diciendo: detente, escucha a tu cuerpo, prioriza tu salud. No puedes seguir a este ritmo sin sufrir las consecuencias. ¿Qué tipo de cuidados podría estar recomendando este médico? Podemos especular, por supuesto, pero suelen ser medidas universales que benefician a cualquiera que lleve un estilo de vida exigente. Lo primero y más obvio es el descanso. Asegurar suficientes horas de sueño de calidad es fundamental para la recuperación física y mental. Luego vendría la nutrición. Una dieta equilibrada, rica en nutrientes, que proporcione la energía necesaria sin recurrir a atajos poco saludables. El ejercicio es otra pieza clave, pero debe ser un ejercicio inteligente y adaptado, no uno que lleve al agotamiento extremo. El manejo del estrés es crucial. Técnicas como la meditación, el yoga, o simplemente dedicar tiempo a actividades placenteras y relajantes pueden marcar una gran diferencia. Y por supuesto, revisiones médicas periódicas para detectar a tiempo cualquier posible problema. Es importante recalcar que esta noticia, si bien puede sonar alarmante, también tiene un lado positivo. Demet Özdemir es una persona inteligente y rodeada de un equipo que, presumimos, vela por su bienestar.
que esta alerta médica haya salido a la luz y que la propia Demet lo haya permitido puede ser un acto de transparencia y sobre todo, un mensaje importante para sus seguidores. Nos recuerda que incluso las estrellas de cine, esas personas que parecen perfectas y eternamente jóvenes en la pantalla, son seres humanos con necesidades y vulnerabilidades. La presión sobre las mujeres en la industria del entretenimiento es particularmente intensa. No solo deben cumplir con las exigencias artísticas, sino también con estándares de belleza muy estrictos, a menudo difíciles de mantener sin sacrificar la salud. Si Demet Özdemir, con todo el equipo y los recursos que pueda tener, está recibiendo este tipo de advertencia, es una señal de que la batalla por el equilibrio entre la carrera y la salud es una lucha constante y que nadie está exento de ella. ¿Qué podemos aprender nosotros, los espectadores, de esta situación? Muchísimo. El ritmo de vida moderno, con su constante conectividad y las demandas del trabajo y la vida social, puede llevarnos a descuidar nuestra propia salud. A menudo nos comparamos con las vidas aparentemente perfectas que vemos en las redes sociales o en las series de televisión, y olvidamos que detrás de esas imágenes hay personas reales que también enfrentan desafíos. La historia de Demet Özdemir es un llamado a la reflexión para todos nosotros. ¿Estamos cuidando nuestro cuerpo? ¿Estamos escuchando las señales de agotamiento? ¿Estamos priorizando nuestro bienestar por encima de las exigencias externas? La industria turca además es conocida por la intensidad de sus producciones. Las series a menudo tienen una duración muy extensa, y los actores principales suelen ser el motor de estas producciones. Esto implica una dedicación casi total, dejando poco espacio para la vida personal y el descanso. Si bien esto ha catapultado a muchos actores turcos a la fama internacional, como es el caso de Demet, también tiene un coste. Es fundamental que estas alertas médicas no se vean como un chisme o un motivo de preocupación excesiva, sino como una oportunidad para aprender y para abogar por un estilo de vida más saludable en general. Para Demet esperamos que tome estas recomendaciones seriamente y que pueda encontrar el equilibrio necesario para seguir brillando en su carrera sin comprometer su salud. Quizás esto implique tomarse un descanso más largo entre proyectos, delegar más tareas o simplemente aprender a decir no cuando sea necesario. Nosotros como público también tenemos un papel. Podemos mostrar nuestro apoyo a Demet pidiéndole que se cuide, expresando nuestro deseo de verla feliz y saludable en lugar de presionar por más proyectos constantes. Un público comprensivo y empático puede ser un gran alivio para cualquier artista. En resumen, lo que sabemos hasta ahora es que Demet Özdemir ha recibido una importante advertencia médica que le insta a ser más cuidadosa con su salud. Esto subraya la importancia del autocuidado, especialmente para aquellas personas que llevan vidas públicas y agendas muy exigentes. Es un recordatorio de que la salud es nuestro activo más valioso y que ninguna carrera o éxito vale la pena si se sacrifica nuestro bienestar físico y mental. Debemos aprender a escuchar a nuestro cuerpo, a priorizar el descanso, la nutrición y el manejo del estrés, y a buscar ayuda profesional cuando sea necesario. La historia de Demet es, en cierto modo, la historia de muchos de nosotros en el mundo moderno, y nos anima a todos a tomar un respiro y a reflexionar sobre nuestras propias vidas y rutinas. Esperamos sinceramente que Demet se recupere pronto y que pueda encontrar el equilibrio que tanto necesita. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Hemos querido traerles esta noticia no para generar alarma, sino para compartir una lección importante sobre el autocuidado. Espero de corazón que les haya resultado interesante y sobre todo, útil. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan dedicado su tiempo a escuchar lo que teníamos que decir. Si les gustó el vídeo, por favor, regálenos un gran me gusta, eso nos motiva muchísimo. Y si creen que esta información podría ser útil para alguien más, no duden en compartirlo con sus amigos y familiares. Por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho y hasta la próxima.